invito por favor a tomar asiento para comenzar ya con esta actividad. Muchísimas gracias a todos por la puntualidad, por comprometerse con nosotros, además en un tema que creemos es muy, muy relevante, del cual hoy vamos a conocer más. Tenemos más datos y estadísticas y también vamos a tener un conversatorio. Así es que muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Bienvenidos aquí también. Adelante, por allí hay asientos disponibles en los asientos que están también en primera fila. Por favor, los invito a todos a tomar asiento. Hay más sillas también atrás si es que requerimos de más. Así es que muchas gracias nuevamente a todos por estar acá. ¿Ahora sí? Ya estamos. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Soledad Oneto, soy periodista. Tengo el agrado y el honor de acompañarlos durante esta mañana en un tema que sinceramente me moviliza hace mucho tiempo. He tenido la posibilidad de conocer más de este tema, de trabajar en él, de ver las distintas iniciativas, tanto públicas como privadas, que hacen muchas organizaciones, quiero decir empresas también, para que haya mejor y más educación financiera en nuestro país. A veces ni siquiera nos damos cuenta, pero tenemos algunos vacíos importantes en esa materia y la verdad es que esto influye en nuestra calidad de vida, en la posibilidad además que tenemos de prolongar nuestra vida, en la posibilidad que tenemos de vivir una vida más plena. Así es que la educación respecto de nuestras propias finanzas creo que es un tema muy, muy relevante sobre el cual vamos a hablar hoy. Les quiero dar una cordial bienvenida al lanzamiento del Índice de Inclusión y Alfabetización Financiera, estudio que fue elaborado por el Centro de Políticas Públicas de la UC, con el apoyo de Banco Falabella. Saludamos en primer lugar a las autoridades que nos convocan durante esta actividad, al prorector de Gestión Institucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Francisco Gallego. Saludamos también a la gerenta general de Banco Falabella, Magia Hochman. Y saludamos al director del Centro de Políticas Públicas del UC, Ignacio Irarrázaval. A todos ellos les brindamos un aplauso. Quisiera agradecer también la presencia de quienes serán parte del panel de conversación de este seminario que vamos a sostener precisamente en este lugar, Solange Bernstein, presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, a Luis Opaso también, gerente general de la Asociación de Bancos de Chile, y a Claudio Ortiz, presidente ejecutivo de la Asociación del Retail Financiero. Asimismo, saludamos a las autoridades que nos acompañan esta mañana: Andrés Herrera, director del Servicio Nacional del Consumidor; Augusto Iglesias, vicepresidente para la Comisión para el Mercado Financiero, y a quienes se han sumado desde diversas instituciones, tanto de manera presencial como online, a través de YouTube y Emol TV. A ellos quiero enviarles un especial saludo a los que no se encuentran presencialmente, pero están ahí en la cámara, participando con nosotros. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo también de ser parte de nuestro seminario. Ahora, para dar inicio, quiero que recibamos a Francisco Gallego, prorector de Gestión Institucional de la UC, quien va a compartir con nosotros algunas palabras de bienvenida. Por favor, adelante. No nos habíamos saludado. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Voy a pasar aquí por el... Eso. Bueno, buenos días. Me sumo a los vocativos. Es muy interesante, motivador, además, ver a tantas personas acá de distintos sectores de nuestro país discutiendo un tema tan importante. Entonces, tenía unas palabras para compartir con ustedes. Bueno, muy buenos días. Es un honor estar aquí presentando los resultados de este estudio sobre educación e inclusión financiera. La educación financiera puede sonar a un concepto relevante para tomar decisiones usando instrumentos complejos o solo relevantes para quienes trabajan en el sector financiero. Sin embargo, nuestra vida está llena de decisiones que incluyen considerar el presente y sus consecuencias en el futuro, así decisiones de ahorro, consumo, de inversiones y deuda, de si educarme o en qué educarme, o de simplemente cómo acomodar un presupuesto familiar a los recursos y opciones disponibles, no solo afectan a las personas en el presente, sino que también en el futuro. No es una dimensión, por tanto, relevante solo para las élites financieras o quienes tienen recursos. Podemos recordar, de hecho, aquí toda la investigación que muestra cómo los programas de microfinanza exitosos, que no son todos, tienen un componente central de alfabetización o educación financiera. Es por ello que la educación financiera es una herramienta que cruza elementos centrales de la vida y del bienestar de muchas personas. Los hallazgos que nos presenta este estudio nos invitan a detenernos y a reflexionar.
¿Qué nivel de conocimiento financiero tenemos? ¿Es muy diferente entre grupos diferentes? ¿En qué se diferencia? ¿Cómo ha cambiado en el tiempo? Un resultado muy interesante que vamos a discutir es que parece que creemos tener un nivel de conocimientos financieros que en la práctica es mayor que el que de verdad tenemos. Y esta brecha entre la percepción y la realidad genera un conjunto de desafíos importantes de políticas públicas. El estudio presenta correlaciones interesantes. Quienes cuentan con mejores herramientas financieras administran mejor su presupuesto, ahorran de manera más sistemática y acceden a productos que amplían sus oportunidades. En contraste, los grupos más rezagados enfrentan mayores riesgos de endeudamiento y exclusión. Podemos complementar estas correlaciones con evidencia causal disponible en la literatura y que muestra que efectivamente mayor alfabetización y educación financiera mejora las oportunidades y calidad de vida de las personas. Esta es entonces una tarea de equidad. Sin educación financiera suficiente, la desigualdad se puede ampliar y se transmite de generación en generación. Quiero destacar que este esfuerzo surge una alianza entre el Centro de Políticas Públicas y el Banco Falabella. Se busca poner a disposición de la sociedad una radiografía clara y rigurosa de cómo estamos en materia de educación e inclusión financiera. Esto es un insumo muy importante para construir un diagnóstico sólido del tema y por ello es un paso para que distintos actores públicos, privados y la sociedad civil puedan tomar decisiones más informadas y avanzar hacia soluciones que respondan a las necesidades reales de las personas. Ahí probablemente está el desafío ahora. Chile ya ha tomado acciones en el tema y requiere más y mejor acciones, y son bastante urgentes en mi opinión. Aquí hay desafíos claves de última milla. Cómo desarrollar políticas, programas, campañas informativas que logren mejorar la alfabetización financiera de las personas. Esto no es para nada una tarea fácil ni obvia. Para hacer esto no basta con diagnóstico ni con presentar correlaciones entre alfabetización y resultados económicos y sociales. Requerimos el diseño cuidadoso de intervenciones basadas en evidencia rigurosa y que luego se implementen de modo adecuado. Aquí, como Universidad Católica, queremos hacernos parte de este desafío. Entendemos que nuestra misión fundamental de formar estudiantes y de investigación, creación y transferencia está enmarcada en una visión donde el servicio y el rol público nos desafían a poner nuestras capacidades al servicio de la transformación de la sociedad. A ser una institución que colabora a llegar hasta la última milla, allí donde se juegan las oportunidades de cada familia, de cada emprendedor y de cada ciudadano y ciudadana que busca un futuro más seguro. Este estudio y este seminario sobre una temática tan relevante refleja muy bien lo que se ha identificado como casos exitosos de universidades que se ponen al servicio de la sociedad para enfrentar desafíos grandes. Lo que Susan Hockfield, expresidenta de MIT, llamaba convergencia, en que se encuentra la sociedad, como está sucediendo acá en este seminario, la industria, el sector público, la sociedad civil y la academia para enfrentar desafíos grandes. Nuestros estudiantes, académicos, profesionales e instituciones relacionadas están disponibles para trabajar desde hoy mismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco, por esa bienvenida, por esa introducción también, que nos da pie a lo que vamos a discutir más adelante. Es tiempo ahora de escuchar a Maya Ochman, quien es gerente general de Banco Falabella y quien también nos va a entregar algunas palabras de por qué sumarse a esto que es tan relevante. Le brindamos un aplauso de bienvenida. Bueno, muy buenos días a todos los que nos acompañan hoy en la presentación del estudio de la radiografía de educación e inclusión financiera en Chile. En el 2023 iniciamos, junto con el Centro de Políticas Públicas de la UC, un espacio de diálogo para fomentar la educación financiera en niños y en mujeres. Este año decidimos hacer algo distinto y planteamos hacer una radiografía de la educación e inclusión financiera en Chile para tener un diagnóstico más claro que nos permita tomar acciones concretas que ayuden a las personas en materia de educación financiera. El índice que vamos a conocer hoy cuenta un poco cómo estamos y solo a modo de referencia, para contarles un poco, en una escala de 0 a 5, las personas autoevalúan sus conocimientos financieros en un 3, pero la realidad cuando uno mira los puntajes es que eso es solamente un 1,6. Además de eso, solamente un 20% de la gente declara conocer lo que es la tasa de interés. Esto nos demuestra que hay un montón de trabajo que hacer todavía. Tenemos que seguir cerrando las brechas y para eso se necesita el apoyo de más actores.
tanto del sector público como del sector privado. La educación financiera es una herramienta que abre oportunidades y amplía horizontes. Nos recuerda la importancia de aprovechar cada punto de contacto con las personas para educar de manera simple y para también pensar soluciones que se adecúen a las necesidades. La invitación entonces es a transformar este diagnóstico en acción, trabajando juntos para que más personas cuenten con las herramientas, la confianza y la capacidad de gestionar sus finanzas de manera informada. Quiero agradecer al Centro de Políticas Públicas de la UC, a todas las instituciones y personas que fueron parte de este proceso y todos también los que hoy nos acompañan para que sigamos construyendo juntos un Chile que esté más preparado financieramente y también más alfabetizado. Muchas gracias. Gracias, Maya, también por tus palabras y por el esfuerzo, ¿no?, de involucrarse en un tema tan relevante como este. Con esto entonces entramos de lleno en materia, tal como se los habíamos propuesto en nuestra invitación. Vamos a tener una presentación del contenido, de los datos propiamente tal, y luego un panel de conversación aquí. Entramos de lleno en el contenido del seminario. Invitamos al escenario a Dominique Keim, jefa de proyecto del Centro de Políticas Públicas de la UC, y Alejandro Guimpo, quien es profesor de la Facultad de Economía y Administración de la UC y director de la Fundación Chile Se Educa, quienes presentarán este índice de inclusión y alfabetización financiera, tal como lo dice nuestro título. Sean bienvenidos, por favor, adelante. Muy buenos días, muchas gracias a todos. Primero saludar a las autoridades, en especial a querido profesor Francisco Gallego, con quien compartimos en una vida pasada, ¿no es cierto?, tiempo de estudiante en la facultad. Y esta presentación nosotros la vamos a estructurar primero con Dominique, especialmente agradezco que me invitó a colaborar en esta instancia, en la que yo de alguna forma participé dando mis de alguna forma orientaciones, consejos, pero que la gran contribución y el gran trabajo definitivamente es completamente de Dominique y su equipo. Así que esta primera parte voy a partir yo exponiendo de educación financiera. Posteriormente Dominique va a referirse a inclusión financiera y las bajadas respecto a desafíos y conclusiones que vamos a revisar. Entonces, esta radiografía parte y un aspecto metodológico. Se encuestaron, ¿no es cierto?, a 1.500 personas, una duración más o menos de 21 minutos, con una tasa de respuesta en torno a 10%, confianza de 95% y un error muestral en torno a 2%, siguiendo una metodología CATI. Nosotros podemos ver también en la descripción misma que tenemos en la encuesta que la conformación por género es prácticamente, ¿no es cierto?, la misma, 48 y 52%, mientras que también los tramos etarios, nivel socioeconómico y también la macrozona se tomaron de forma representativa para capturar, ¿no es cierto?, los efectos generales de la población. Entonces, parto primero con educación financiera y un tema que ya habían, ¿no es cierto?, hecho el spoiler, ¿no es cierto?, de nuestros invitados y autoridades, es primero referirse obviamente a las definiciones, cómo lo entendemos, educación financiera. Esto es bien importante porque vamos a estar hablando de estos conceptos, tenemos que tenerlo en la cabeza. Educación financiera, el conjunto de conocimientos y habilidades, actitudes y comportamientos necesarios para la toma de decisiones financieras bien fundamentadas y alcanzar objetivos financieros efectivos. Mientras que la alfabetización financiera se refiere al nivel de conocimiento que tiene una persona para manejar esos conceptos básicos de finanzas personales y tomar decisiones informadas sobre el dinero, el ahorro, la inversión, entre tantos otros. Entonces, lo primero, y que esto es un fenómeno que uno podría decir que es muy de la literatura en diferentes tipos de temas, es que la gente cree que sabe más de lo que realmente sabe. ¿No es cierto? El overconfidence o sobreconfianza que se ve en distintos tipos de temas. Entonces, tal como se mencionaba, nosotros podemos ver de que la gente percibe que tiene unas notas de 1 a 5 más o menos, de 3, 3,2, ¿no es cierto? Pero la verdad es que saben bastante poco, ¿ok? De hecho, tomando en consideración ciertos elementos que vamos más adelante, vemos que la verdad es mucho menor.
Lo que es preocupante, porque muchas veces nos aventuramos en ¿no es cierto?, tomar ciertas decisiones cuando, por ejemplo, tomar un crédito, no sabemos el plazo, no sabemos la tasa, no sabemos el CAE, al final, cómo comparar un crédito versus otro, no se toman esas decisiones. Otro tema que es bien interesante es que a pesar de todos los esfuerzos de las autoridades y las instituciones por tratar de promover la educación financiera en este mundo, yo también incluiría en el último tiempo a muchos influencers financieros que han tomado una participación relevante. Entre esos también hemos hecho un esfuerzo nosotros desde la Fundación Chile se Educa en realizar, ¿no es cierto?, esta capacitación para distintos tipos de temas. Sin embargo, vemos cómo el índice, a pesar de eso, muestra una caída del 2017 al 2025. Entonces, eso es un punto que es bien interesante. De hecho, cuando lo conformamos a nivel regional, vemos que, de acuerdo a información del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en un informe del 2023, los niveles de Chile están por debajo de los niveles de Costa Rica, de Uruguay, de Perú. ¿Okay? Similar a lo registrado en Panamá y en Paraguay. Adicionalmente, vemos que sistemáticamente los niveles son bajos. Entonces, no es que hoy en un momento se fue mucho mejor y después empeoró. La verdad, siempre nos hemos movido en la escala también más baja. Y esto es también bien llamativo. Vemos como los conceptos claves que estamos teniendo, la diversificación gana de alguna forma una idea clave, el tener los huevos en distintas canastas. La verdad es que es algo en general que la gente conoce en diferentes instancias de su propia vida. Pero un punto que es muy llamativo es la inflación, porque tenemos una caída de 40% a 22% cuando sufrimos la mayor inflación en 4 décadas, tanto en Chile como en el mundo. Entonces uno podría decir, oye, ¿por qué la gente no conoce la inflación si la tuvo que sufrir en carne propia? Uno podría decir, hay generaciones que nunca supieron qué era la inflación, pero esta generación sí lo supo. Y es llamativo. Quizás no nos debería llamar tanto la atención cuando hay proyectos de ley que buscan eliminar el UF. Entonces, eso es otro punto que es bien crítico en la legislación. Y lo otro son tasas de interés. Vemos también un retroceso importante, siendo la tasa de interés una de las variables clave para tomar decisiones financieras en diferentes aspectos. A nivel de conformación, quizás no van a llegar conclusiones que son de alguna forma demasiado desconocidas o sorpresivas para lo que nosotros vemos. Vemos que en general las personas que tienen una formación profesional más avanzada, saben más de alfabetización, tienen mayores conocimientos de educación financiera, tienen, ¿no es cierto?, mejor alfabetización. Adicionalmente, vemos que eso tiene una correlación con los estratos socioeconómicos. Uno podría pensar, estrato socioeconómico alto puede acceder a una mejor educación, no es demasiado sorprendente. El rango etario es bien interesante porque dentro de las conformaciones mismas, y que es un punto que Dominique también va a tomar bastante, el tema de la inclusión. Porque un componente que ha sido la brecha digital ha sido cada vez más relevante. De hecho, tuvimos una discusión muy importante hace muy poco respecto a la eliminación de la tarjeta de coordenadas, que para muchas personas era un elemento clave porque diferentes aplicaciones como la clave digital que tiene, ¿no es cierto?, Banco Falabella, Mi Paz que tiene Banco Chile, Santander que con un botoncito cambia cada rato el 3 códigos de una tarjeta de crédito, para una persona como mi mamá, por ejemplo, que no tiene ninguna idea de cómo manejar un celular, se hace complejo. Entonces, raya para la suma, nosotros vemos que los niveles de educación financiera en Chile se mantienen persistentemente bajos. Y a pesar de los grandes esfuerzos que ha realizado la política pública a través de la Estrategia Nacional de Educación Financiera y el cambio también en la Ley General de Educación en 2018, la verdad es que todavía no estamos viendo eso. Y de hecho, los mismos colegios, a pesar de estar haciendo una formación importante, la discusión siempre en gran parte es la misma. ¿Qué materia, qué tipo de contenidos puede ser el más relevante? Muchas veces nos pasa a nosotros, desde este estrado, que vemos obviamente que la educación financiera es clave, pero en la misma serie de clase, en la misma discusión con los profesores, no necesariamente esa es la misma conclusión que se llega, lo que también es un punto importante para bajar. Estas brechas también se mantienen asociadas de una gran forma, a
un nivel de alfabetización menor en mujeres. Si nosotros vemos aquí también, vemos que los niveles de alfabetización en mujeres se mantienen respecto a lo que nosotros veníamos viendo antes. Y adicionalmente, la comprensión de conceptos clave como son la inflación, la tasa de interés, tampoco ha mejorado en el tiempo. De hecho, y esto es una conclusión súper relevante que nosotros podemos tener. ¿Y por qué quizás nosotros nos hemos equivocado en la forma de educar? Porque como vemos aquí, la educación formal no es la forma más importante por la que las personas se nutren o entienden la educación financiera, sino la experiencia personal. La experiencia de un amigo, el boca a boca, incluso equivocarme en el mismo producto y después entender por qué me equivoqué. De hecho, hay múltiples formas, ¿no es cierto?, que nosotros vemos aquí, pero la experiencia personal parece ser la más importante de todas. Entonces ahí hay un punto que es bien relevante respecto a, por ejemplo, cómo yo vinculo el punto de redes sociales, experiencia personal, cómo yo voy aprendiendo de prueba y error. Muchas veces el error puede salir demasiado caro, entonces tampoco es potente, ¿no es cierto?, probar. Y cuando nosotros vemos que esto tiene que ver mucha relación con la primera idea, yo sobreestimo mis necesidades, o sea, mis conocimientos de educación financiera, tiene que ver con el presupuesto. Cuando me dicen hacer un presupuesto, la mayoría de las personas sabe que es un presupuesto y dice, yo más o menos lo hago. ¿Pero lo cumplen? Esta discusión tampoco es, ¿no es cierto?, demasiado sorpresiva. De hecho, tiene que ver mucho con la idea del behavioral economics o la economía del comportamiento, que se relaciona mucho con el tema que cuando nosotros tenemos una idea, ok, yo puedo, ¿no es cierto?, pensar que necesito hacer ejercicio, me voy a inscribir al gimnasio, voy a ir, pero a la hora de los cubos, cuando tengo que levantarme en la mañana, ir al gimnasio, hace frío, estamos en invierno, me es más difícil. Lo mismo pasa acá. Elaboro un presupuesto, tengo las ideas claras respecto a lo que voy a hacer, sin embargo, me sale una emergencia. Sin embargo, oye, eso es súper rico, me gustaría comérmelo. Oye, ¿sabéis qué? La vacación está súper buena, es un ofertón, ¿no es cierto? Estoy en Cyber. ¿Qué cuesta si después puedo calzar los gastos? No los calzo nunca. Y ese es un punto que es clave en este concepto. Y eso es para toda la conformación. Es decir, no importa si yo soy joven o mayor, no importa si yo soy, de alguna forma tengo más o menos plata, no importa si es que yo sé más o menos en temas de conocimiento. Todos subcumplen su presupuesto. De hecho, hay brechas que son más interesantes. Veamos cómo, de alguna forma, parecen ser las personas mayores quienes, a pesar de tener una idea de su presupuesto, lo cumplen menos. Los jóvenes parecen ser los que, si se ponen un presupuesto, lo cumplen. Entonces, son ideas que son bien interesantes ahí. Luego, el acceso limitado a la formación formal en la materia es relevante, ¿no es cierto? Pero adicionalmente, yo diría que la falta de implementación más sistemática y articulada en diferentes esfuerzos de política pública, temas sectoriales, generales, son de alguna forma lo que hace que esto se mantenga abajo. Conversábamos, ¿no es cierto?, antes de empezar este seminario con Gabriel, que está parte de la BIF, y conversamos de todos los esfuerzos que hay de diferentes actores, tanto de la sociedad civil como del sector privado, por articular este tipo de elementos, y la verdad es que muchas veces, ¿no es cierto?, nos quedamos en esfuerzos separados que no toman un puro caudal. Y en ese sentido hay mucho por hacer respecto a educación financiera. Sigo pecado. Finalmente, y esto ya para ir más o menos cerrando mi parte, el tema lo veíamos anteriormente, el cumplimiento del presupuesto se mantiene por la parte baja. Nosotros vemos que también una gran parte de las personas tiene deudas que superan su capacidad de pago. Aquí yo también veo con mucha alerta cómo en redes sociales, especialmente el último mes, ha surgido un reel que dice, bueno, puedes vivir con eso, ¿ya? En el sentido de patear una deuda indefinidamente y después quedarme completamente fuera del sistema. Como si quedarse completamente fuera del sistema durante 5 años fuese algo deseable. Entonces, hay que tener mucha alerta respecto a ese tipo de llamados. Y también otro punto que hace referencia a otro tipo de comportamiento. Nosotros podemos ver cómo se da el tema del presupuesto y también del ahorro de forma voluntaria. Vemos cómo los niveles
de alfabetización más alta reflejan un comportamiento más claro con el ahorro. Lo vemos derechamente. De hecho, los niveles más medio-bajo ni siquiera abren ese espacio y el cumplimiento del presupuesto también. Líneas que son completamente en línea con lo esperado, de alguna forma. Buena alfabetización financiera me lleva a buenos comportamientos financieros. Entonces, y la última para cerrar, es la relevancia de la educación financiera en la toma de decisiones de educación financiera. Y vemos cómo las personas con un conocimiento financiero que es mayor presentan mejores prácticas de planificación, son más propensos a ahorrar y tienen una carga financiera más manejable, lo que en otras palabras se conoce como el endeudamiento responsable. En este sentido, la mayor alfabetización financiera se relaciona con mayor bienestar financiero, que es el lema con que la Fundación Chile se Educa, ¿no es cierto?, se maneja. Entregar herramientas de conocimiento financiero para que las personas alcancen un mayor bienestar financiero. En ese sentido, esta mejor planificación, menor sobreendeudamiento, se traducen en más estabilidad, autonomía económica, menos estrés, menos ansiedad. Yo no me tengo que estar despertando en la noche pensando cómo voy a pagar la deuda y en ese sentido es muy importante seguir por este camino. Muchas gracias. Súper, muy buenos días. Gracias a todos los que nos están acompañando de forma presencial y también por EMOL TV. Bueno, para continuar con la presentación de los hallazgos de este estudio, y aprovecho también de agradecer al equipo que estuvo detrás de esto, a Isidora, a Gabriela, queremos presentar los hallazgos sobre la segunda dimensión que compone este estudio y que está estrechamente relacionado con lo que acaba de presentar Alejandro y es sobre la inclusión financiera. Aquí de nuevo partir con un marco conceptual que nos permita orientar un poco la lectura de los datos que vamos a presentar. Tenemos este primer gran concepto que es el de inclusión financiera y estamos tomando una definición más bien integral y amplia, que no solamente tiene que ver con acceder a productos financieros formales o regulados, sino también que estos tengan características que se adecúen a las personas y que sean también de carácter oportuno, ya que creemos que esto permite que las personas puedan aprovechar el sistema financiero, los productos financieros, para su participación económica y finalmente el desarrollo social, o sea, desde una perspectiva también un poco más global. Luego vamos a ir mencionando un segundo concepto que es el de bancarización. Este sí tiene una delimitación relacionada solamente a cómo las personas tienen una relación con instituciones financieras respecto a los servicios financieros que las personas contratan. Tomando este primer gran concepto, al igual que el ejercicio que se hizo con educación financiera, quisimos elaborar un índice, porque creemos que es valioso en términos comunicacionales y de comprensión hacia a todos los interesados en este estudio, que podamos en una sola cifra poder resumir qué tal es nuestro panorama en torno a la inclusión. El índice compone 3 dimensiones y cada dimensión también está compuesta a su vez por varias variables. La primera tiene que ver con tener productos financieros, la segunda es hacer un uso efectivo de esos productos y una última dimensión tiene que ver con cuáles son las barreras que están enfrentando las personas para poder acceder y usar estos productos financieros. Entonces aquí está nuestro gráfico con el panorama general. Vemos que en escala de 0 a 100 estamos situados en un 55%, es decir que estamos a mitad de camino y que si comparamos con los datos que nos presentó Alejandro estamos un poco mejor posicionados que en educación financiera. Y esto tiene que ver con algunas dimensiones que vamos a explicar después. Pero sí se vuelven a repetir las mismas brechas que observábamos anteriormente. Hay menor inclusión financiera en mujeres, en personas mayores y en estratos socioeconómicos más bajos. Entonces, volvemos a repetir las mismas desigualdades que observábamos antes.
¿Cuál es la buena noticia respecto a la inclusión financiera? En nuestro país ya lo sabemos y desde varios años la banca ha hecho un esfuerzo por extender el uso de instrumentos de administración del efectivo, la cuenta vista o la tarjeta de débito. Ahí sin duda que lo que ha hecho el Banco Estado con la cuenta RUT permite mostrar estas cifras donde hay una masificación súper importante que supera el 90% de la población, pero vamos viendo que al ir mirando otros productos financieros, el acceso ya no es tan masivo. Va bajando cuando miramos qué pasa con los productos de crédito y ya derechamente con los productos de inversión y de seguros, que tienen una muy baja cobertura, sobre todo en segmentos de nivel socioeconómico más bajo y en las mujeres. Volviendo a nuestra comparación con el año 2017, que fue la primera encuesta que nosotros levantamos en torno a educación financiera, vemos que el escenario un poco se repite con lo que mencionaba anteriormente, es decir, que la masificación del uso de la tarjeta de débito, que supera el 90% de la población, pero que no vemos cambios con lo que ha pasado con el resto de los productos financieros. Seguimos tal cual como hace 8 años atrás. Hay algunas pequeñas variaciones en torno a las tarjetas de crédito de retail y las bancarias, pero más o menos la tendencia sigue siendo la misma y derechamente estancado con todos los otros productos que se asocian a ahorro y a inversión. Y aquí cerrar como este pequeño apartado con esta idea es que de nuevo volvemos a repetir las inequidades o las desigualdades en la inclusión, son las mismas que veíamos en torno a la educación financiera. El nivel de inclusión en nuestro país está determinado por el sexo, por la edad y por el nivel socioeconómico. Y tenemos brechas asociadas sobre todo a la masificación de productos que sean de ahorro, de inversión y de seguros. Creemos que un dato importante de poner sobre la mesa y que se suele hablar poco cuando hablamos de inclusión financiera son las barreras que enfrentan las personas con el sistema financiero o al adquirir productos financieros. Y acá estos datos nos llamaron mucho la atención con el equipo porque pensábamos intuitivamente que las barreras iban a ser mucho menores de las que están puestas en estos datos. Vemos que la mitad de nuestra población indica que ha evitado solicitar un producto financiero porque cree que no cumple con los requisitos, o sea, existe una automarginación. Y por otro lado, 4 de cada 10 personas dicen que tienen dificultades para entender los términos y condiciones de sus productos financieros. Y esto, si bien baja al 27% entre los estratos socioeconómicos más altos, igual es una cifra bien relevante y que nos alerta sobre cosas que tendríamos que ir cambiando para ir reduciendo estas cifras en torno a la inclusión en el sistema financiero. En torno a los costos pecuniarios o costos económicos que están enfrentando las personas, creemos que estos van teniendo quizás un poco menos de protagonismo. Obviamente está la percepción que es bastante transversal respecto a que los servicios financieros, los productos tienen altas comisiones, pero hay una baja presencia de otros factores que hace un tiempo atrás sí eran relevantes, como la distancia a las sucursales bancarias, que el avance hacia la digitalización de muchos servicios va permitiendo la reducción de este tipo de barreras. Y es un punto relevante que queremos tocar a continuación. Acá, para de nuevo cerrar esta idea con estos 2 datos que pusimos sobre la mesa, la alerta sobre que hoy día muchos chilenos no están accediendo a productos que respondan a sus necesidades porque no están entendiendo la información de esos productos, están automarginándose de muchos de ellos o simplemente como a la complejidad que tiene el sistema. Entonces, si queremos avanzar a la inclusión, parece un camino mirar qué es lo que está pasando en torno a la información.
Cuando estábamos viendo en primera instancia los datos descriptivos, ahí nos dimos cuenta de que valía la pena mirar qué estaba pasando con el avance de la digitalización de los productos financieros. Todos sabemos que en los últimos años había una transición hacia que más servicios financieros o productos financieros se manejan de manera digital. Entonces queríamos saber qué es lo que estaba pasando con esto y nuevamente para hacer el esfuerzo de concentrar en una sola cifra y ver el panorama general, creamos este índice. Combina las mismas dimensiones que vimos anteriormente, es decir, el acceso, cuántas personas tienen productos financieros digitales, si la están usando o no, y cuáles son las barreras para hacer uso o tener estos tipos de servicios. Y aquí vemos cifras similares en torno al global, o sea, al total de la población. De nuevo estamos en torno al 50%, a mitad de camino, pero quiero destacar dos datos importantes. Desaparece la diferencia que veíamos anteriormente entre hombres y mujeres, pero se refuerza la diferencia que existía entre los más jóvenes y las personas de mayor edad. Entonces, el avance hacia la digitalización financiera está diluyendo estas brechas de género, que es una buena noticia, pero está acentuando las brechas etarias, que es una mala noticia. Y aquí vemos un poco el panorama a qué se debe esto. O sea, finalmente hoy día los servicios financieros digitales que más son utilizados son las transferencias por internet, las aplicaciones bancarias del celular, el pago por internet, que es ocupado por más del 50% de la población, pero vemos que se reduce a la mitad el uso por parte de las personas mayores y bueno, obviamente también vemos una marginación importante por parte de las personas de los estratos socioeconómicos más bajos. Aquí nosotros lo que vemos es que la inclusión financiera digital representa una oportunidad enorme para seguir avanzando en la inclusión financiera, pero también lo tenemos que actuar a tiempo para ver dónde están las brechas en torno a la inclusión en este ámbito. Es una buena noticia que se diluyan las brechas de género, que tanto hombres y mujeres estén accediendo de la misma manera a los servicios financieros digitales, pero creo que no podemos permitirnos que las personas mayores queden excluidas de estos avances. Y como últimos hallazgos para poner sobre la mesa, tiene que ver cómo se relacionan estos dos ámbitos, lo que presentó Alejandro con lo que acabo de enunciar yo respecto a la inclusión financiera. La literatura tiene amplia evidencia de cómo la inclusión es cómo la educación financiera es un habilitante para la inclusión. Lo que nosotros podemos hacer en términos más descriptivos presentamos es que se da cuenta que hay una relación positiva entre educación e inclusión, es decir, aquellas personas que tienen un mayor índice de educación financiera también están más incluidas financieramente. Pero, y esto quizás la muestra más evidente tiene que ver con esto, o sea, las personas que efectivamente tienen mejor nota en alfabetización financiera también tienen más producto financiero porque conocen más el sistema, saben utilizarlo mejor y es bastante evidente verlo desde esta cifra. Cuando veíamos los datos también nos interesaba concentrarnos en un grupo en particular, qué estaba pasando con las personas que hoy día están altamente incluidas financieramente, pero que tienen una baja educación financiera. Nosotros creemos que este es un grupo para poner especial atención, o sea, hacer esfuerzos en identificarlos y en crear políticas de educación que se concentren especialmente en ellos, porque una alta inclusión con una baja educación es un arma de doble filo. Afortunadamente, los datos dan cuenta que este es un grupo que no está todavía tan extendido poblacionalmente, representa el 15% de la población,
y no observamos diferencias si es que están más concentrados en hombres o en mujeres o incluso por nivel socioeconómico. Lo que sí está claramente mucho más concentrado en los jóvenes. Y aquí nosotros de nuevo hacemos quizás la posible hipótesis de que el avance de servicios financieros digitales, que son mucho más accesibles de contratar y de usar, puede estar siendo esta arma de doble filo, o sea, de jóvenes que están participando muy tempranamente con productos financieros, quizás de mayor complejidad que son los de administración del efectivo, pero que tienen baja educación financiera porque son sus primeras experiencias con el manejo del dinero, haciendo inversiones, decisiones de ahorro, y que finalmente pueden ser muy perjudiciales para el mediano y largo plazo. Lo que comprobamos con nuestros datos es que efectivamente la educación financiera es un habilitante o un motor para la inclusión, pero al mismo tiempo la baja educación financiera está profundizando la exclusión, entonces sin duda no vale la pena avanzar solo en educación o solo en inclusión, tenemos que hacer esfuerzos en conjunto y ahí creemos que es algo positivo que la estrategia de inclusión financiera que se publicó en enero de este año incluya como uno de sus motores más relevantes avanzar hacia la educación financiera. Que era algo que había quedado débil en la estrategia de educación financiera, que solamente se concentraba en educación y no miró la inclusión. Y aquí cerrar con algunos desafíos que quizás vayan a ayudar también a la conversación del panel. Y repetir lo que dijo Alejandro, o sea, finalmente lo que nosotros observamos en torno a la educación financiera es que hay niveles persistentemente bajos en los niveles de educación y alfabetización financiera de nuestra población. Nosotros creemos que si no apostamos por trabajar en un esfuerzo que sea coordinado, intersectorial, no vamos a salir de la radiografía de la cual estamos pegados hace 15 años atrás. La Estrategia Nacional de Educación Financiera no pudo ser implementada de manera sistemática, entonces nunca llegamos a este trabajo coordinado y hoy día tenemos el mismo escenario que hace 10 años atrás. Estamos trabajando muchos actores por este tema, cada uno con iniciativas de baja escala, con bajo impacto o sin medición incluso, entonces sin hacer algo distinto no vamos a tener resultados distintos. El tema de las barreras de información es algo que nos preocupa, creemos que es necesario avanzar en la materia a través de regulación o normativas que permitan que la información de los productos financieros sea más comprensible, más simple y a la vez avanzar en la educación práctica sobre los derechos y los deberes financieros. La digitalización financiera es una realidad, nos tenemos que preocupar de las brechas que hoy día está generando con los adultos mayores, entonces ahí el foco debería estar en las habilidades financieras, o sea, en las habilidades digitales básicas, el fortalecimiento de la confianza e ir monitoreando cómo vamos avanzando en torno a esta potencial exclusión que ya estamos viendo de los adultos mayores. A pesar de que son el 15%, creemos que vale la pena focalizar esfuerzos en este grupo que potencialmente podría ir creciendo en el tiempo si es que está concentrado en los jóvenes, sobre las personas que tienen una baja educación financiera pero una alta inclusión. Y por último, dado que la experiencia personal hoy día es la principal fuente de formación de las personas en temas financieros, que la educación formal tiene tan poco protagonismo, hoy día son todas las instituciones financieras con las cuales las personas tienen llegada día a día, quizás las mayores protagonistas de generar espacios de educación financiera con herramientas que sean simples y accesibles. Eso en cuanto a la presentación de los resultados. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Dominique y Alejandro. Gracias por esa presentación tan clara con todos los índices y a continuación daremos inicio al panel de conversación. Le quiero pedir a nuestros panelistas, por favor, que pasen adelante al escenario y se los voy presentando de inmediato. Estamos con Solange Bernstein, quien es presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero. Quiero contarles que Solange es doctora en Economía de la Universidad de Boston, ingeniera comercial de la Universidad de Santiago, cuenta con una destacada trayectoria en políticas públicas, en pensiones y mercado financiero. Fue superintendente de pensiones, especialista en el BID y jefa de división de la política financiera del Banco Central. Ha integrado también instancias claves como el Consejo de Estabilidad Financiera y la Comisión Clasificadora de Riesgo, además de desarrollar una activa labor académica y de divulgación. Gracias por estar con nosotros. Le brindamos un aplauso a Solange. Quiero invitar a formar parte de este panel también a Luis Opaso, doctor en Economía de la Universidad de Georgetown e ingeniero comercial de la Universidad de Concepción. Cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito financiero desde el 2019, gerente general de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, donde previamente se desempeñó como gerente de estudios. Fue además gerente de estabilidad financiera del Banco Central de Chile, economista senior en ese mismo organismo. Bienvenido. Le brindamos un aplauso también. Cerramos el panel con la presencia de Claudio Ortiz, por su parte. Es ingeniero comercial de la Universidad de Chile con una amplia experiencia en el mundo público y privado. Ha ocupado cargos de alta responsabilidad como parte de la misión de Chile ante la ONU y la OMC y como director ejecutivo de Corfo. En el ámbito gremial fue gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago por más de 10 años. Actualmente es presidente ejecutivo de la Asociación de Retail Financiero. También le brindamos un aplauso. Gracias. ¿Tienen sus micrófonos? ¿Sí? ¿Ahí sí? ¿Están prendidos? ¿Sí se escucha? Aló, aló. Perfecto. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Quiero saber ahí cuando les vaya indicando algunas preguntas que hemos preparado para ustedes, pero la idea es que surja una conversación también espontánea, si están sorprendidos o no con los índices que han revelado esto, ¿no? Porque se había hecho una medición, como nos decían, desde el 2017 hasta ahora y queremos ver qué cambios se han producido y dónde podemos entrar para hacer mejoras. Solange, parto por ti. Los resultados nos muestran niveles persistentemente bajos, ¿no? Lo decían, de educación financiera con brechas por género, también por edad y por estrato socioeconómico. Desde la CMF, ¿qué acciones de coordinación pública-privada crees que son las más importantes o pondrías como prioritarias, ¿no?, para revertir la tendencia? Bienvenida. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los organizadores por la invitación a participar de este panel y conocer este informe que nos sigue dando luces sobre un tema que sin duda nos preocupa a todos, sobre todo a nosotros como reguladores y supervisores del mercado financiero en Chile. De hecho, la CMF ha hecho esfuerzos permanentes por divulgar este tipo de información también, tanto a través de informes estadísticos que se basan en datos administrativos que tenemos como reguladores y supervisores, así como también de encuestas que reflejan exactamente lo mismo que estamos viendo ahora. Por lo tanto, de sorprender no nos sorprende. Son coincidentes los datos. Son tremendamente coincidentes y el problema al final del día existe y son distintas fotografías de distintos ángulos, pero que al final del día revelan un problema real. Y en primer lugar, el poder visibilizar esto, creemos que es tremendamente importante, no solamente desde el regulador, sino que desde el sector privado, desde la academia, y que tengamos un diagnóstico común, yo creo que es el primer paso sin duda. La Estrategia Nacional de Inclusión Financiera que se mencionó acá y la previa Estrategia Nacional de Educación Financiera son pasos que avanzan hacia justamente tener un esfuerzo coordinado. Ahora, respecto de la coordinación, yo creo que todavía nos falta mucho que avanzar ahí. Hay múltiples iniciativas y hemos avanzado lento, también lo refleja el mismo informe, en que se avanza, se retrocede en algunos casos y esto cuesta mucho. Ahora, no es una realidad solo de Chile. A nivel internacional, y se discute harto también en la misma OECD, donde se han hecho esfuerzos permanentes de educación financiera en distintas jurisdicciones. Nosotros somos parte de ahí también del comité que ve estos temas en la OECD.
Y es un problema común y transversal, el que cuesta muchísimo avanzar en educación financiera. Por lo tanto, los esfuerzos de colaboración, de sistematización, de tener un diagnóstico común, de identificar aquellos grupos vulnerables, de identificar las brechas, es tremendamente importante. Yo creo que las mesas de trabajo en las cuales se reúnen distintos actores, tanto desde la academia como del sector privado y el regulador, ayudan a seguir avanzando en esa dirección. Qué interesante lo que mencionas, ¿no? De que no estamos tan mal en relación a otros. Yo te lo quería preguntar, pero lo vamos a dejar para más adelante, ¿no? Para ir viendo también modelos que nos puedan dar luces de cómo alcanzar un mejor trabajo en esta materia. Luis, a pesar de que la bancarización supera, lo veíamos también allí en los resultados que nos presentaban, el 90%, la verdad es que persisten estas importantes brechas en el uso de los productos financieros, porque vamos como haciendo foco, ¿no? En cada una de las preguntas. ¿Qué rol puede jugar la industria para que este acceso se traduzca en una mayor inclusión más allá de la tendencia de cuentas y tarjetas? Primero gracias. Y yo quería primero sumarme a valorar este estudio. El esfuerzo, sí. Porque nos provee dos cosas. Uno es lo que se mencionó respecto al nivel de educación financiera e ir sistematizando esto. Y eso es importante, a pesar de que el resultado no es el que uno quisiera como sociedad. Y lo segundo que yo creo que es bien valioso de este estudio, que abre la discusión sobre inclusión financiera, y que es lo que tú preguntas. Y efectivamente, cuando uno mira el país, mira el desarrollo del sistema financiero con todos sus actores, la mirada es positiva. O sea, más del 96% de los hogares tienen una cuenta transaccional, los productos de seguro están ahí, a lo mejor con menor énfasis, pero nos falta lo que se denomina la última milla. Y acá hay disponibilidad, pero falta esa última milla. Y quería hacer el punto de que son más de una milla, son múltiples millas, últimas millas, porque hay segmentos, y eso yo creo que es lo importante de este estudio, que nos muestra una radiografía completa y tú puedes ir haciendo focos. O sea, hacía un foco, por ejemplo, en el estudio de estos clientes que tienen alto grado de inclusión, pero no tienen bajo nivel de educación financiera. Y cuando 15%, ¿no? Claro. Y cuando uno empieza a mirar uno a uno, se encuentra con diversas realidades que hablan de cómo avanzar o desafíos para avanzar. Primero están los adultos mayores, los productos transaccionales, que son probablemente los más apropiados a su ciclo de vida. Requieren todavía hacer un empuje en materia de educación, de conocer los productos digitales. De hecho, si tú miras las estadísticas de este estudio, los segmentos de mayor edad tienen un uso casi de la mitad de pagos digitales o medios digitales respecto a la población. Entonces, claramente ahí hay un foco. Hay otro foco importante, yo creo, en los segmentos de menores ingresos, y no solamente en productos bancarios tradicionales como el crédito o la tarjeta, sino que seguros, ahorros. Y hay un tercer foco que yo creo que yo creo que preocupa bastante, que está implícito en los resultados que vimos, pero que tiene que ver, y yo creo que es uno de los focos que uno debería abrir más, es la informalidad en general. O sea, el país, hoy día hemos avanzado en los clientes que acceden, y uno dice, mira, aquí hay hartos productos, hartas tarjetas, pero lo no medido, el crédito informal, que cada vez son más comunes, que uno lo ve en la prensa, está muy masificado. Nosotros con la Facultad de Economía de la Universidad de Chile tratamos durante 3 años de medir, decir, bueno, esta informalidad que uno ve en las noticias, que lo ven en los diarios, ¿cuánto es? Y la verdad que no lo pudimos medir porque la gente es reticente, porque son mecanismos delictuales. Al final del día es eso. Sí. Y ahí, como país, tenemos un desafío grandote. Perdona, deja hacerte la contrapregunta de inmediato, Luis. No lo podemos medir, pero ¿estimamos alguna cifra, algún dato? A ver, partiría quizás por los pisos. ¿A qué me refiero? Si tú vas al mercado laboral, y eso lo publica el Instituto Nacional de Estadística, hay un 30% de empleo que es informal. Entonces, básicamente, uno podría decir, podemos colegir. Es el piso base. Por otro lado, tú tomas otro segmento importante de la población, que es la migración. Tenemos casi 2 millones de migrantes, donde el acceso a un número de identidad nacional es un tema. O sea, viven muchos de ellos sin un RUT y por ende no tienen el acceso inmediato a los productos financieros. Entonces, si uno empieza a sumar esos segmentos, yo diría que estamos hablando de un porcentaje bastante importante, y en ese sentido es más que una última milla, son varias millas acumuladas. Yo creo que ahí obviamente hay temas de educación financiera, sí, claro. Hay otros temas de políticas, el Fondo Monetario lo ha recalcado en su último informe hacia Chile, donde la tasa máxima convencional es una limitante clara, y es un tema que yo creo que amerita ser revisado. Y lo segundo que también plantea el informe del Fondo Monetario en este segmento
es mejorar la información, cómo evaluar mejor estos segmentos, y ahí se está avanzando. De hecho, el próximo año comienza un registro de deuda consolidada que va a subsanar eso, pero queda, por cierto, la tasa máxima como un elemento a revisar, y es masivo el impacto. Súper interesante cómo lo planteas, hablemos a distintos públicos, ¿no? Últimas millas que son muy distintas y que tenemos la información como para llegar a ellos a través de diversas formas. Claudio, ¿qué ejemplos concretos de programas de educación financiera impulsados por el sector han demostrado cambios en los hábitos de planificación, de uso, de consumo? Bienvenido también. Muchas gracias. Primero que nada, Soledad, agradecer al Centro de Política de Estudios Públicos de la Universidad Católica y el Banco Falabella por lanzar este importante estudio. Yo quisiera ir un paso atrás antes de entrar a reflexionar sobre tu comentario. Lo primero, tenemos que hacernos cargo que el nivel educacional en Chile, según los estudios, digamos, estamos al debe. Entonces, si tenemos una educación basal, en que tenemos una brecha, digamos, muy grande, con mayor razón cuando hablamos de educación financiera. Por lo tanto, el esfuerzo es el doble de lo que tenemos que hacer. Y yo quisiera poner énfasis, a mi juicio, en al menos 5 ideas con que debiéramos avanzar para poder ir haciendo esfuerzos de mitigar esta gran brecha que tenemos. En primer lugar, creo que de todas maneras tenemos que hacer el esfuerzo entre todos para meter esta materia a nivel de los programas de educación básica y media a los colegios, como se hizo con los temas del medio ambiente muchos años atrás. Por eso que Chile tiene esa carga en los temas ambientales, digamos, tan fuerte. Tú dices que esté en la malla curricular. Debiera estar. Y si consideramos que eso es muy difícil, que eso todavía a lo mejor ya es muy complejo, digamos, por todo lo que significa el costo de hacer estos cambios a nivel de la enseñanza básica y media, la pregunta es por qué no hacemos un esfuerzo a nivel de las universidades, a nivel de los institutos de educación superior, en que podemos crear ramos selectivos, en que todas las carreras de las universidades de Chile, institutos de educación superior, antes de que los muchachos salgan a ser parte, digamos, de nuestra sociedad, que tengan estos elementos básicos. Yo creo que esa es una segunda etapa que debiéramos aprovechar para meter esto si queremos realmente producir cambios sistémicos. En tercer lugar, yo siento que, respondiendo tu pregunta, existen muchos programas, y muy buenos y muy serios, tanto por organismos públicos como privados, pero que todos tienen a mi juicio, una debilidad en que todos están hechos pensando en intentar educar a las personas en calidad de consumidor. Y la persona en calidad de consumidor quiere el crédito rápido, la tarjeta rápido para comprar el televisor rápido e ir a ver hoy día el partido de la Universidad de Chile con Independiente, que pasó el dato que hoy día juega la U. La Avellaneda. Y entonces creo que ahí hay que hacer un esfuerzo importante para abordar a las personas en otra calidad. Y aquí hay un esfuerzo que estamos haciendo nosotros como entidad gremial importante con la Universidad San Sebastián, y también aprovecho a destacar, dado que estamos en esta linda casa, digamos, que es la Universidad Católica, el esfuerzo que estamos haciendo con el DUOC UC. Aquí está acompañándonos Rafael González, director de capacitación del DUOC, donde estamos abordando esta materia a las personas en calidad de trabajadores. Y ahí llevamos un trabajo muy importante, porque esto tiene varios objetivos. Por un lado, las personas se sienten un poco más empujadas a ser parte de estos programas y capacitarse. Y en segundo lugar, desde el punto de vista de las empresas, trabajadores con este tipo de capacitación son trabajadores con menos estrés laboral y además evitan ciertos riesgos de actos indebidos. Por lo tanto, ahí hay una invitación importante de impulsar programas en que, por un lado, o abordamos a la gente en calidad de alumnos, como en la enseñanza básica, o en los institutos superiores, o en las universidades, o a nivel de los trabajadores. Yo creo que es la manera de cómo bajar a tierra, digamos, estos programas. Y lo último, para terminar,
creo que tenemos un desafío muy grande por delante con lo que se nos viene con los nuevos servicios financieros, la ley FinTech y los nuevos servicios que va a significar eso y las brechas que eso va a producir con los dos Chiles que tenemos, el Chile digital y el Chile análogo, tal como lo planteaba, digamos, Alejandro en su presentación. Sin ninguna duda, muy interesante los 5 puntos que nos has propuesto. Solange, ¿qué aprendizajes de la estrategia de educación financiera podemos aplicar para mejorar, sientes tú, la implementación de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera y asegurar mejores resultados? Bueno, como comenté antes, estas 2 estrategias nacionales son piezas fundamentales. Cuando hablamos de la estrategia de educación financiera, además, justamente los conceptos que la educación implica no solamente se refieren a conocimientos, que es lo que se comentó también en este estudio, ¿no? Sino que también tiene que ver con comportamiento y con actitud. En la encuesta de capacidades financieras que hacemos nosotros también en CMF, junto con CAF, también abordamos esos tres conceptos. Por lo tanto, cuando hablamos de educación, sin duda es importante la educación desde temprana edad. De hecho, la misma OECD también mide la educación financiera, lamentablemente, en el caso de PISA en Chile, el levantamiento de PISA en Chile no se incluyó el módulo de educación financiera. Esperamos que se pueda incluir en la próxima prueba PISA. Para poder medir qué tan lejanos estamos de países de la OECD respecto del nivel de educación financiera de nuestros niños, ¿no? Y cómo empezar por ahí. Pero más allá de eso, mucho tiene que ver también con la experiencia y con la forma de abordar los problemas financieros desde el punto de vista de las personas, de quienes se ven enfrentados a tomar decisiones financieras. Y en ese sentido, el conocimiento, claro, es la base. Pero de ahí viene justamente el apuro por ver el partido de fútbol o la premura, incluso en el mundo digital versus el análogo. Cuando estamos enfrentados a una decisión digital, la inmediatez, el a un clic, la forma en la cual las personas abordan esa decisión también es distinta. Y ahí se nos cruzan la educación financiera con justamente la educación digital. Y en el mundo digital, además, tenemos hoy día oferta de productos y servicios financieros formales, pero como dice también Luis, tenemos todo este mundo informal que llega a las personas, además no solamente porque me cruce con alguien en la calle o me llegue un folleto, me toque en la puerta, sino que llega a través de medios digitales. Ahí en CMF hemos sido bien activos en términos de las alertas ciudadanas justamente para prevenir aquello. Por lo tanto, cuando hablamos de educación financiera, estamos hablando de todas estas componentes que tienen que ver con conocer, pero también tienen que ver con la forma en la cual las personas se aproximan a las decisiones. Y eso está presente en la estrategia de educación financiera y se recoge también en la estrategia de inclusión financiera a su vez. Y tener inclusión financiera sin educación, como también lo presentan ustedes en el mismo estudio, es tremendamente riesgoso. O sea, si tenemos acceso a productos y servicios financieros sin tener el conocimiento, sin tener una adecuada actitud y herramientas para la toma de decisiones, al final del día nos puede llevar eso a un problema mayor. Para nosotros como reguladores, supervisores, sin duda es importante el entregar información, en visibilizar las brechas, entregar herramientas. Entregamos varias herramientas que permiten a las personas una mejor toma de decisiones. Tenemos comparadores de cuentas vistas, comparador de fondos mutuos, distintas herramientas. El CMF Educa con un montón de piezas de educación financiera también. Pero de ahí a la inclusión y el acceso y cómo las personas efectivamente hacen uso, tiene tremendos desafíos también. Sobre todo, como lo decía Claudio, en este mundo digital y con FinTech y con nuevos productos y servicios financieros a los cuales las personas van a poder acceder. Y ahí hay ciertos grupos que efectivamente van a tener mayores brechas y hay que tenerlos identificados y tener una acción no solamente desde el punto de vista del regulador y el sector público, sino que también del sector privado, de cómo aproximarse a esos grupos más vulnerables para que al final del día esas decisiones sean buenas decisiones. Porque también nos ha pasado que cuando tenemos acceso y tenemos inclusión financiera, pero sin que las personas tomen decisiones que son las más adecuadas de acuerdo a sus necesidades, nos llenamos de reclamos.
Y esos reclamos, al final del día, se pueden transformar en iniciativas, TMC, que a lo mejor benefician a algunos, pero excluyen a otros. Entonces ahí también las reacciones que se tienen frente a que cuando tenemos acceso, pero ese acceso es un acceso que no tiene la calidad que esperamos que tenga, al final del día podemos terminar con un retroceso importante. Sí, cuando hablabas yo estaba pensando sobre todo en el mundo digital, ¿no? Acepto los términos y condiciones, acepto los términos y condiciones, y claro, y al final ni siquiera sabes en lo que estás, digo, en todas las materias, no solo en las bancarias, ¿no? Pero tiene que ver eso con esa brecha que se produce entre el conocimiento real de qué estoy abordando y a qué le estoy diciendo que sí. Luis, creo que dejó un poco sentada también la pregunta Solange que yo te quería hacer. El índice, y me pareció súper interesante lo que ustedes mostraron ahí, como que se aprende haciendo, ¿no? Se aprende en la práctica. O sea, no es solo una cuestión que te puedan educar formalmente, como ya lo decíamos, Claudio, en etapas tempranas, universitarias o técnicos profesionales, sino que siendo cliente uno aprende también del ensayo-error. Y esto nos muestra entonces que la experiencia personal es muy clave, pero también que las barreras de información son significativas. La pregunta entonces, ¿cómo se puede ayudar a simplificar el lenguaje, acercar la educación financiera a los usuarios en el punto de contacto, sea este digital, sea este presencial, sea como sea? Es un tremendo punto que levanta el estudio, la simplificación. O sea, cuando uno ve que el 40% de los clientes dice que no entiende plenamente un contrato, es un número que per se llama la atención y quizás es mayor el número efectivo, esa es la autodeclaración. Sí, claro. Entonces, puede ser un 60 o tal vez. Entonces, claramente hay un desafío y es un desafío que tiene que cumplir varios equilibrios. Obviamente los bancos y yo creo que todas las instituciones financieras en general, obviamente buscan tener los contratos lo más simple posible para sus clientes. Aquí no hay un beneficio de hacer un contrato especialmente complejo, pero ese contrato también en su simplicidad tiene que lidiar y ver con el hecho de que tiene que informar bien, y tiene que informar de manera precisa las contingencias, los marcos legales que están imperando. Y en ese sentido, ese balance entre informar apropiadamente y simplificar es un balance que hay que ir gestionando y avanzando, por cierto. Ahora, obviamente eso se tiene que complementar con educación, porque tú para entender un contrato tienes que tener materias de educación bien concretas. Y claro, acá estamos viendo lo básico, pero uno cuando entra al mundo financiero hay más complejidades, las garantías son específicas, son generales, que implica cuáles son las diferencias. Y en ese sentido yo quiero volver al tema de la educación. Y si bien, y yo creo que otro resultado muy importante de acá es que dice, el cliente aprende haciendo, pero también es contrastante que con la brecha de educación que tenemos, la formalidad de la educación es tan baja, o sea, solamente un 10% tiene conocimientos por medios formales. Y en ese sentido yo creo que uno de los llamados es todas las distintas instancias de educación financiera que hay, buscando indicar cosas a los clientes, educar en ciertos aspectos, tiene que ser formalizada. Y yo creo que el anuncio que hizo el Ministerio de Educación de hacer obligatorio desde segundo básico materias de educación financiera en la malla curricular es un tremendo paso. Esto surgió de los congresos curriculares del 2023. Probablemente va a tomar tiempo, un par de años que esté implementado, porque no es fácil. O sea, tú tienes que desarrollar los contenidos y también cómo enseñar. Hoy día es parte de los currículos de primero y tercero y cuarto medio a través de materias específicas como educación cívica, historia y matemática. Ahí se van poniendo. Y avanzar ahí es difícil. Nosotros tenemos la experiencia en Mi Barrio Financiero, que es uno de los módulos importantes. Hemos educado a 1000 profesores. Y claro, uno al inicio dice esto, creando las competencias, creando los currículums, tienes parte importante del trabajo realizado. Y no es así. El escalamiento es tremendamente difícil porque tenemos un sistema descentralizado. Entonces, de manera centralizada desde las autoridades de educación no va a llegar. Entonces, es todo un camino que hay que aprender y recorrer, y creo que ahí hay que volver también siempre como base para la educación financiera. 100% de acuerdo. Claudio, ¿qué medidas concretas podemos tomar para fortalecer, crees tú, las habilidades digitales básicas? Tú hablaste de eso también aquí en el panel, y que la digitalización financiera realmente sea una palanca de inclusión, que nos ayude, no que nos genere una brecha mayor. Bueno, ese es un desafío súper importante, que es de qué manera las políticas públicas ayudan a acompañar todo este proceso de transición que está viviendo nuestra economía desde lo análogo a lo digital.
y hacernos claro y tener conciencia que todavía tenemos dos Chiles. El Chile de los jóvenes, donde asimilan rápidamente todos estos usos, digamos, de los servicios digitales, y el Chile que reclama por la tarjeta coordenada, el Chile que reclama porque aún los cajeros en zonas rurales de Chile tienen billetes de alta denominación y requieren, digamos, uso de billetes de baja denominación. Entonces tenemos que hacernos cargo, que en definitiva estamos viviendo una transición importante y que tenemos que ser capaces de convivir. Esto es lo mismo que viven, digamos, las empresas. El caso de Falabella, tiene que convivir con el Falabella tradicional, con el Falabella digital. Entonces, hay un desafío por los próximos 10 años importante de cómo se acompaña, digamos, este proceso. Y lo último, en esa línea, lo que yo quisiera destacar, que la invitación, que cuando hablamos de educación financiera, a mí lo que me produce una sensación que es como mirar el océano, estar como en la playa y es como mirar al infinito, porque educación financiera es algo muy amplio y de repente tenemos que ser un poco menos pretenciosos y derechamente hablar de alfabetización financiera, que en definitiva son los elementos básicos que requiere la gente, teniendo presente que tenemos una base educacional bastante baja. Entonces no tenemos que generar espacios o desafíos demasiado, digamos, de gran alcance, cuando en realidad tenemos que partir por algo básico. Nosotros no seamos tan pretenciosos. Claro, nosotros cuando los programas de educación financiera que tenemos, nos hicimos esta pregunta, estuvimos meses y meses viendo los contenidos y finalmente nos dimos cuenta que los contenidos eran muy básicos, elementales para poder llegar a la gente. Cosas tan elementales como qué es lo que es la carga anual equivalente. La carga anual equivalente, fíjate el detalle, mientras se discute en la televisión, el CAE, por otro lado se habla de la CAE, el crédito con aval del Estado y la carga anual equivalente. Ya eso produce confusión. Hay personas que creen que mientras más alto es la CAE, es mejor porque el precio cae. Entonces le conviene. No, estoy hablando de cosas reales, de los programas, de lo que a nosotros nos toca. Entonces, de repente, tenemos que ir a entregar información de cosas muy elementales, cosas muy básicas, y yo creo que ahí hay un esfuerzo importante para acercar esto a las personas. Sí, me gusta tu punto de vista, porque además si uno se revisa a uno mismo, digamos, que tiene acceso, que tiene educación, en mi caso educación universitaria también en esta grandiosa universidad, uno dice, tengo bastantes lagunas, digamos, o sea, hay cosas que no sé en materia, estoy hablando de materia financiera. Y efectivamente tú dices, partamos como de lo más básico. Solange, ya en la última ronda de conversación entre nosotros aquí en nuestro panel, si pudiese priorizar solo una acción, tal vez una herramienta, ¿no?, para mejorar tanto la educación como la inclusión financiera, que sabemos que es algo distinto, ¿cuál sería? ¿Por qué? No es difícil encontrar la bala de plata, yo creo que no existe, ¿no? No existe. Y yo pero creo como a modo de avance, digamos, como de input. Sí. Yo creo que efectivamente uno de los puntos bien críticos es la educación escolar, pero el estudio nos muestra esto del aprender haciendo. Y yo creo que en ese sentido hoy día quienes participan del mercado financiero, mujeres, hombres, adultos mayores, jóvenes, necesitamos tener visibilidad a través de los canales a los cuales podemos llegar a esos segmentos de la población que hoy día hacen uso de productos y servicios financieros. Y en ese sentido hoy día la ventaja de los canales digitales sin duda ayuda. Como decíamos, nosotros en SMF tenemos varias iniciativas ahí, pero requiere un esfuerzo mancomunado. Aquí no existe ni una bala de plata, ni una sola institución que lo vaya a lograr. Desde el punto de la regulación y la supervisión, entendemos que tenemos un rol importante, porque hoy día los canales a los cuales se llega justamente a estos distintos segmentos son bien distintos. Hemos discutido harto, por ejemplo, de la nueva ley FinTech, cómo incorpora, de hecho la ley de agentes anterior ya nos incorporó a los asesores financieros.
Se habló justamente en la introducción respecto de cómo a través de las redes sociales llega mucha información. Eso hoy día está regulado, no la educación financiera propiamente tal, pero sí la asesoría financiera o la asesoría crediticia que se pueda dar a través de esos canales. Pero yo creo que es una combinación de cosas. No existe una bala de plata, no existe una sola institución. El llamado es a la academia, al sector privado, al sector público, a los ministerios de educación, porque también tienen un rol, o sea, partimos desde ahí también, para que al final del día se vaya logrando avanzar en esta tarea que es lenta. Y lo comenté hace unos minutos atrás, es lenta acá y es lenta en cualquier otra parte. Por lo tanto, las medidas también, no solamente de educación y de inclusión, sino que también regulación y protección y supervisión, siguen siendo claves para avanzar en el bienestar financiero de la ciudadanía. No me quiero quedar con la pregunta, ¿algún ejemplo, un buen ejemplo internacional? Entendiendo que en el contexto que acabas de explicar, que esto es difícil acá y en todo el mundo. Fíjate que no tengo un ejemplo único. Se han hecho varios esfuerzos en educación financiera, sobre todo hoy día aprovechando estos canales digitales. Pero el desafío es mayor porque, como se decía acá, el tema de la digitalización y los nuevos productos y servicios financieros, lo comentábamos en alguna reunión de la OECD hace un par de años atrás, temas como los criptoactivos. Hoy día están al alcance de los jóvenes. Y se comentaba en el estudio acá, por ejemplo, que el tema de este grupo vulnerable, que son los jóvenes principalmente, con bajo nivel de educación financiera y al mismo tiempo alto acceso, justamente acceden a productos y servicios financieros, son bien sofisticados y bien riesgosos. Por lo tanto, yo creo que los desafíos son tan grandes que al final del día las experiencias todas se nos van a quedar cortas. Perfecto. Finalmente, Luis, ¿cómo podemos diseñar políticas, productos que trabajen simultáneamente en ambas dimensiones, tanto la inclusión como la educación, para alcanzar resultados? Yo creo que la pregunta es casi tan amplia como buscar una medida única para abordar como el esto. océano de claro. Pero yo creo que hay elementos claves que uno ha ido viendo a través del tiempo. Lo primero es que hay que dar cabida a todo tipo de iniciativas, porque no todos los clientes son iguales y no todas las necesidades son iguales. O sea, tienen que haber programas para adultos mayores, pero también para jóvenes. Entonces, facilitar que florezcan distintas iniciativas es lo primero. Y lo segundo es buscando la armonía entre los distintos elementos que componen el ecosistema, porque como bien decía Solange, esto no depende solamente de la decisión a lo mejor de un actor. Uno tiene que tomar los marcos vigentes, por ejemplo, en materia de regulación financiera, regulación de protección al consumidor, incluso aspectos como la ley Carintia influencian cómo se diseñan productos financieros. Entonces, yo creo que la segunda es coordinación. Hay que ver cómo uno coordina en este ámbito amplio de programas. Y lo tercero es que tienen que ser mirados con una perspectiva de muy largo plazo. Acá nada se resuelve de un día a otro. De hecho, un área que nosotros tenemos especialmente en nuestro ADN para impulsar en materia de educación financiera, que es generar educación en los alumnos de enseñanza media hoy día. Esto viene una experiencia del caso de Perú, donde lograron masificar mucho, o sea, estoy hablando prácticamente al 100% de los estudiantes, sobre todo en la zona andina del caso de Perú, pudieron llegar con educación financiera con impactos muy relevantes al corto andar. Con buenos resultados. Con muy buenos resultados, porque no solamente te genera el beneficio al alumno que recibe la educación en sus decisiones futuras, sino que a la familia, el entorno familiar se transmite. Entonces, creo que hay que prosperar en distintas iniciativas, hay que tener coordinación y hay que tener una mirada de largo plazo. Y en ese sentido, yo creo que si bien hay un océano o un campo muy grande, eso no nos puede llamar a detenernos hoy día. Yo creo que hay que avanzar y cada uno verá dónde es más apropiado el foco de educación financiera, pero yo creo que todas las medidas son muy bienvenidas. Como esta también, la realización obviamente, de un seminario como este, que podemos transmitir vía streaming, donde se puede buscar después más información, etcétera. Yo no sé a quién se le ocurrió en nuestro país decir que hablar de dinero era mal gusto. ¿Han escuchado también ustedes esa frase? Que también nos ha hecho un muy flaco favor, porque al revés, o sea, usamos el dinero para todo, es parte de nuestro uso diario, es parte de lo que tenemos que vivir y de la construcción además que hemos hecho como sociedad. Así es que agradecemos este tipo de instancia, pero le agradecemos más a nuestros invitados, a quienes les brindamos un aplauso, que hayan compartido sus conocimientos con nosotros. Muchísimas gracias.
a Solange, a Luis y también agradecemos a Claudio. 1.000.000 de gracias. Estamos dando por finalizado ya el lanzamiento de este índice de inclusión y alfabetización financiera, este estudio que fue elaborado por el Centro de Políticas de la Universidad Católica. Muchas gracias por la presentación y con el apoyo de Banco Falabella. Muchísimas gracias también por ese apoyo y por permitirnos tener este tema hoy día aquí en la Universidad Católica. Entiendo que están invitados a un café o me voy a comprometer algo que no corresponde. ¿Sí? Ya. Entonces, a todos los que nos falta cafeína, nos está esperando un café y allí podemos seguir comentando este tema. Muchas gracias a todos los asistentes y a los que nos vieron por streaming. Gracias.